mis amigos, y se sigue discutiendo el proyecto de ley que modifica la ley de seguridad social, eh, la ley 8701, Susana. 8701. Susana, este es un gran tema porque, fíjate, con muchas aristas. sí, es una ley que data del 2001, ya es una ley mayor de edad, Susana, estamos hablando Está de... jovencita, 22 años. 22 años. 22 años. Y bueno, parece que 22 años, perdón, Basilio, discutiendo lo mismo. Sí, pero te iba a decir que parece que ya hemos hecho costumbre el durar tanto tiempo para revisar figuras legislativas que son de tanta trascendencia para el país, porque la ley de seguridad social es una ley que es una ley sensible. Y fíjate que hay tantos temas por donde se han desatado las discusiones, se han llevado las críticas, y dentro de ella está el tema de la pensión, que ha sido, fíjate que ha sido el tema más transversal con respecto a la discusión de la ley. Los temas de los beneficios del seguro y todas esas figuras, ahora se está hablando, por ejemplo, de la inclusión de algunas figuras en la discusión del proyecto de ley, pero diríamos que el tema más fuerte en la discusión de esta ley es el tema de la edad, del tope de la edad para tú ser beneficiario de la pensión. Y hay un problema, Susana, mira. De la pensión, Basilio, porque recordemos, queridos televidentes, de que la ley tiene 22 años. La ley tiene 22 años. Al inicio de la ley, encontró personas con 30 y pico de años y todo lo demás, que no iban a optar por una pensión. Lo que establecía la ley era que esa persona iban a recibir ese fondo, ¿verdad? Ese dinero acumulado lo iban a recibir en una partida. Y para ellos recibir una pensión, entonces la persona tendría que completar, ¿verdad?, los fondos para la pensión, porque la ley, recuerda, ninguna ley es retroactiva. Entonces, se tenía que reconocer con el sistema de seguridad social anterior, ¿verdad? Se iba a compensar, venía dinero del famoso seguro social para poder completar lo que sería quienes optaran por una pensión. Sí, fíjate, bueno, de hecho, lo que tú estás diciendo es una realidad que lo está viviendo todo trabajador que entró adulto al sistema. Porque diríamos, tú acumular 25, 30 años o cumplir en aquel momento, cumplir 60 años, pues entonces estamos hablando que ninguno de los que entraron a la ley con 40 años, pues iban a tener pensión por la ley. Es correcto. Fíjate que hoy en día tú tienes personas que entraron, vamos a suponer, entraron a los 30 y pico de años, 38, 35, pero esta gente están en una ruta muy crucial porque van a entrar al sistema cumpliendo exactamente las dos condiciones, o sea, los 30 años o cumpliendo los 60 años en aquel momento, porque ahora, ¿cuál es la discusión ahora? Que según, tú sabes que los amigos televidentes se hacen estudios para determinar lo que es las expectativas de vida de la humanidad. Y ahora las últimas evaluaciones, pues ahora determinan que tenemos más probabilidades de vida, o sea, estamos ganando más tiempo de vida. Y como estamos ganando más tiempo de vida, lo que se propone es entonces subirle el tiempo de pensión. El tiempo de pensión. Y mira, Susana, que dicho sea de paso,
son de las debilidades de esta ley, porque esta ley es un copy-paste de modelos extranjeros, de modelos de Sudamérica y de España. ¿Qué pasó en España con el tema de la ley de seguridad social? Que los europeos tienen ¿verdad? Tienen un tope más largo de vida y el sistema se colapsó. Porque, por ejemplo, un europeo te dura 90 años, un señor, un anciano, 90 años, y tú lo ves y en los parques, está en las casas de acogida para ancianos, pero tiene un tope de vida mucho más largo que el latino. Mira, eso ahí iba a entrar en ese análisis, porque cuando tú echas una mirada a la composición social dominicana, a la realidad que tenemos nosotros en República Dominicana, pues entonces te das cuenta que esas expectativas de vida pues tienen que ser revisadas, porque hay un modelo, hay una realidad de vida donde tú tienes una serie o sea, en la composición, donde la gente no tiene calidad de vida. Y la expectativa de vivir más años está muy relacionada a la calidad de vida, que es lo que tú planteas, Susana, con respecto a otros países, a otras sociedades donde hay muchas cosas que están reguladas dentro de ellas, tener una calidad en la alimentación, por ejemplo, servicios. Una calidad en los servicios, porque si te fijas, en una sociedad como la nuestra, donde se va la luz, no hay agua. Y bueno, y ver, por ejemplo, realidades como las que hemos visto en esta semana, que cae un día de lluvia y las casas, las calles están inundadas. Entonces estamos hablando que todo eso te genera a ti un trastorno en tu ciclo de vida, porque pierde ajuares, tiene que estar... Las empresas no producen, porque uno dice, bueno, desde el punto de vista humano, que dicho sea de paso, es el punto de vista más importante, pero el sector empresarial con estas situaciones pierde muchísimo, y eso también afecta la calidad de vida de verdad del consumidor final, que es el empleado, que es la gente. Pero tú mencionabas, por ejemplo, el tema de los servicios. Fíjate que cuando tú planteas el servicio del transporte, o sea... Es un caos ese día. O sea, porque todo es una correlación de los factores. O sea, el hecho de tú tener a un empleado que es un trauma para llegar a su trabajo, evidentemente tú tienes una persona que tiene que hacer mucho esfuerzo para brindar un servicio de calidad en el trabajo. Su producción baja, Basilio, y su servicio se deteriora, porque tiene una realidad. Yo estoy aquí, pero yo no sé cómo voy a llegar. Hoy llego yo a las 11 de la noche a mi casa. Hoy, ¿qué servicio de calidad te va a brindar? ¿Y cómo se concentra en producir? Eso no es verdad, Basilio. Está en la empresa cumpliendo un horario, esperando que lleguen las 5 o las 6 para salir a pasar trabajo, para llegar a su casa. Y es que realidades como la pandemia, por ejemplo, que develó nuestras realidades en los sectores. Fíjate que habían, por ejemplo, encierro, pero encierro entre comillas, porque tú tenías a los sectores sentados en los callejones, porque no pueden estar en una casa, o sea, en un espacio. Callejón, en un cuartito donde hay 50 atrás. Es correcto. Matándolo el calor y sin luz. Es correcto. Entonces ahí es que viene, diríamos, todos estos temas de estas discusiones con respecto a las modificaciones de este tipo de ley, y definitivamente ese tema del tope de la edad es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque definitivamente pareciera, Susana, que la pensión la gente la va a recibir quizá 3 o 4 meses antes de morirse, y eso es un sinsentido, porque se supone que la idea, el espíritu de una ley de pensión es que tú puedas durar esos últimos años disfrutando, ¿verdad?, todo el esfuerzo del productivo, ¿verdad?, de tu vida productiva, que la pueda disfrutar algo, aunque sabemos que en costo
de medicamentos, pues también cualquier cantidad de pensión, porque recuerda que la pensión es el promedio de tus ahorros. O sea, entonces a menor ahorro, pues menor pensión. O sea, porque no te van a otorgar una pensión que tú no has contribuido. Y la depreciación del dinero, que es el otro elemento. Basilio, pero ¿tú sabes cuál entiendo yo es el kit de la Ley de Seguridad Social? ¿Tú sabes dónde comienzan las cosas, Basilio? En la prevención. Si tú no tienes un plan preventivo, si tú no le vendes a las personas la importancia de tener una vida saludable, finalmente, ¿qué tú tienes? Lo que tenemos, clínicas los 7 días de la semana, las 24 horas del día llenas, los hospitales llenos, la gente padeciendo las mismas enfermedades que muchas de ellas son prevenibles. Entonces, la misma Ley de Seguridad Social tiene un acápite, tiene un dinero para la prevención, para la medicina preventiva. ¿Y dónde están esos centros primarios de salud? ¿Verdad? ¿Dónde está esa medicina preventiva? Eso no ha arrancado nunca en la Seguridad Social. Y otro elemento, visto desde ese punto de vista, ¿y cuál es el sentido de tu trabajar? O sea, de tú vender tu fuerza laboral de manera formal. ¿Cuál es el sentido? Enriquecer, ¿verdad?, estas instituciones, porque la seguridad social es el gran negocio, se convirtió en el gran negocio de los empresarios de la salud y del sector financiero. Fue el gran negocio. Entonces, esta ley tiene muchísimas cositas, 20 años después que seguimos teniendo las mismas discusiones. Claro, a excepción de alargar el tiempo para recibir esa pensión cerca de la muerte, Basilio, porque ya la gente se estará muriendo cuando reciba esa pensión. Sí, definitivamente que son de las cosas, y yo diría, Susana, mira, yo digo que aquí va a llegar un momento que la clase media, que va a surgir un movimiento de la clase media, pero no de estos movimientos que han surgido con ese propósito de oportunidades políticas, sino un movimiento real que pueda luchar por sus propios intereses. Porque si tú te fijas, la clase media es la clase que está cargando con todo. O sea, está cargando con todo porque no tiene opción. O sea, ella financia al de abajo y ella... Y el de más abajo que él y el del suelo. Sí, y enriquece al de arriba. O sea, por lo que tú decías, o sea, tú tienes a una clase media que está muy inmersa en una vida productiva, en producir riquezas, que diríamos que es la riqueza que las empresas exhiben, que los empresarios exhiben, ¿verdad? Y ahí está vendiendo su fuerza productiva. Y evidentemente con los impuestos que paga la clase media, porque hay que entender, Susana, para subsidiar a todo el mundo, Basilio. Sí, porque recuerda que la clase media tiene un estilo de vida. Basilio, la clase media, perdona que te interrumpa, la clase media es la que paga la universidad privada de los muchachos. La clase media es la que paga el colegio de los muchachos. O sea, no porque pueda, no porque genere los recursos para pagar una universidad privada. Es vivir sacrificado para llegar a los años de esa pensión ya explotado, como tú decías ahorita, disfrutar de la pensión 3 o 4 meses, máximo 1 o 2 años, porque vivió una vida sobrecargado para poder llenar esos huecos o esos espacios que desde el Estado no están las condiciones dadas. Sí, por eso es que la clase media, fíjate que en su espíritu, la clase media está condenada a llevar ese esquema de vida. O sea, está clara de que preparándote tú tienes el resultado que tú buscas. O sea, está claro de que tienes que trabajar mucho
para poder tener ciertos privilegios, entre comillas, de vida. Entonces, ¿qué obliga eso a la clase media? A lo que tú decías, a tener a los muchachos en los colegios más o menos razonables, a buscarlo, a no tenerlo en la universidad pública, sino buscar universidades privadas, a que es el que compre el aire acondicionado, es el que tiene el inversor, es el que paga la luz cara, porque al otro le ponen un contador con una cuestión se la para... subsidia al otro, Basilio. Y entonces, y todo ese recaudo es el que consume el gran combustible, es el que compra los vehículos de lujo. O sea, la clase media está en un punto de atrapada, y en algún momento ella va a resurgir, porque como dicen por ahí, decía un merenguero amigo nuestro, que si siguen apretando la tuerca se va a correr la roca. Así que nos vamos arriba y regresamos con otro segmento de su programa Portafolio Económico.